Ok, ahí estamos. Bueno, estimada audiencia, bienvenidos a Simañá, Lecturas de Salón, que es una nueva plataforma, como comentó Adriana, en donde LARSA los invita a presentar sus libros o a participar de libros de otras personas dentro del marco de los estudios judeo-latinoamericanos. En este momento yo estoy en el Centro Marc Bloch, que es un instituto en Berlín, afiliado a la Universidad Humboldt, y formo parte del comité de la Junta Directiva del LARSA. Y quiero proponerles este espacio para que sea un espacio nuevo, un espacio no solo interesante, sino también ameno. Les quiero pasar también el link para el formulario para quienes quieran participar presentando un libro más adelante. Se los paso por el chat en este momento. Ahí está. Hay una peculiaridad que tiene este espacio que me gustaría proponerles a todos, y es la de hacer del multilingüismo una posibilidad, haciendo honor al poliglotismo tradicional judío, de modo que las presentaciones en Simañá van a darse muy probablemente en inglés, castellano y o portugués, que son las lenguas del LARSA. Al mismo tiempo quiero invitar a los participantes y a las participantes a que utilicen la lengua que les parezca apropiada, y confío en que todos nosotros, entre todos, vamos a poder, aunque sea un desafío, lograr entendernos y traducirnos si es necesario. Otra peculiaridad es que esto, la idea es que no sea una presentación demasiado rígida. Me gustaría mucho que se abriera un diálogo y un debate verdadero. Por lo tanto, sí los invito, mientras duran las presentaciones de los exponentes, a apagar sus micrófonos, pero una vez que ellos hayan terminado, los invito a abrirlos y a participar. Abrir los micrófonos sobre todo para reírse, en particular esta vez, que creo que el humor no va a faltar, o así espero. Y les comento que Simañá significa en hebreo señalador de libros, y lo que queremos acá es señalar las particularidades y las particularidades de los libros que vamos a presentar. Hoy voy a empezar con la presentación de un libro que creo que tuve el privilegio de leer, de ser una de sus primeras lectoras en lengua inglesa, porque este libro ya había salido hace 2 o 3 años, si no me equivoco, en hebreo. Lo escribió Diego Rothman, se llama The Yiddish Stage as a Temporary Home, Gigan and Schumacher Satirical Theater, entre 1927 y 1980. Se publicó hace apenas 2 meses, y Susana y yo creo que fuimos las primeras en leerlo, así que es todo un honor, y quiero realmente recomendar el libro. El libro de Diego Rothman presenta el caso de un dúo muy famoso del teatro yiddish de Europa del Este, que atravesó la Segunda Guerra Mundial y no solo sobrevivieron como personas judías, sino también como actores, como dúo y como yiddish parlantes. La extrema situación de posguerra los condujo a representar e instalarse en Israel a pocos años de la fundación del Estado, pero además ese dúo fue testigo, gracias a los extensos tours internacionales que hicieron por Occidente, de la situación de posguerra en Europa, de las vibrantes comunidades judías en las Américas,
y de las dificultades que impuso la Guerra Fría. Por lo tanto, este dúo, Gigan y Schumacher, tuvieron una perspectiva muy, muy interesante del mundo, ¿no? Y sobre todo de Occidente, que creo que el libro de Diego retrata muy bien y abre muchísimas, muchísimas preguntas. El libro de Diego está dividido en 5 grandes capítulos, más la introducción, más la conclusión, y ordenado en general en orden cronológico y espacial. En el capítulo 5, Diego analiza algunas obras realizadas por Gigan y Schumacher en Israel, y se centra sobre todo en las herramientas desarrolladas por el dúo, ¿no? Las herramientas del humor, el humor yiddish. El libro es un aporte fundamental para el estudio historiográfico del humor judío en su intersección con la historia política y cultural de Occidente y de Israel. El autor hizo un trabajo de archivo extraordinario. El libro contiene documentos e imágenes, está excelentemente escrito y editado. Como escritora, traductora y editora, me maravillaba leyendo, decía, ¿dónde están los errores? No puede ser. Así que después también digo, te voy a preguntar quién te editó, y que hables tal vez un poco de la traducción que hizo una colega. El libro de a ratos conmueve profundamente por los hechos que relata, y fue más de una carcajada la que me desató leyendo los ejemplos, ¿no? de humor de este dúo tan maravilloso. Tengo muchas preguntas, pero lo primero que voy a hacer es presentar a los participantes, dar un poco de sus biografías, sus recorridos, y luego pedirles a ellos que presenten el libro. Entonces, Diego Rothman es profesor titular, investigador, artista multidisciplinar y curador de exposiciones. Su investigación se centra en las prácticas performativas relacionadas con la historiografía local, el teatro yiddish, el arte contemporáneo y el folclore, y proyectos de creación de investigación. Desde julio de 2019, también es director del Departamento de Estudios Teatrales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En marzo de 2021, de Gruyter publicó The Yiddish Stage as a Temporary Home, Gigan and Schumacher Satirical Theater, traducido por Rebecca Volpe. El libro en su versión hebrea, publicada por Magnes University Press en 2017, recibió el premio Shapiro 2019 al mejor libro en estudios de Israel. Junto con Lea Mawas, Rothman editó el libro The Ethnography Department of the Museum of the Contemporary, que fue publicado en 2017 por Underground Academic Press. En 2014 coeditó con Ronen Eidelman y Lea Mawas Eaga, Arte Independiente en Jerusalén a principios del siglo XXI, que es un libro fundamental para entender la escena del arte en Jerusalén. La tesis de maestría de Diego, esto es algo que hay que recalcar, fue escrita en yiddish, y si no recuerdo mal de aquellos tiempos, creo que fue la primera tesis de maestría escrita en la Universidad Hebrea o en Israel. ¿Sí? Trataba sobre el teatro yiddish en Israel entre 1948 y 2003. Su doctorado y su maestría fueron escritos bajo la supervisión de la profesora Galit Hassan Rokem y el profesor Yehiel Zaintush, que también es de origen argentino y es un profesor muy importante de literatura yiddish. Y la profesora Hassan Rokem también una figura muy importante en los estudios poéticos. En 2000, junto con Lea Mawas, fundó el grupo Salamanca, que se dedica al arte contemporáneo, la performance y el arte público. El grupo publicó la revista de arte Heagat Shulaim
y curó y produjo Contemporary Art Events. En 2009 fundaron el Centro de Arte e Investigación Mamuta Art, hoy con sede en el edificio Hansen en Jerusalén, como un centro de investigación, producción y presentación de arte que él continúa administrando. Fui testigo y puedo decir que Mamuta concentra hoy en día y hace ya varios años la escena más importante del arte contemporáneo. Manejan un montón de proyectos realmente que yo creo que cambian la cara de Jerusalén y lideran también un pensamiento artístico y político importante. Te voy a dar la palabra, Diego, y después, una vez vos termines, voy a presentar a Susana y luego que ella hable. Muchas gracias, primero Adriana, por darnos acá este techo para poder presentar el libro, y muchísimas gracias, Cintia, por esta presentación tan honorable. Me siento ahora muy poder llegar a todo lo que escribiste, y gracias por ser también el primer libro en esta serie, que es muy prometedora, y realmente un placer, un honor y una alegría estar compartiendo acá en este espacio donde también veo un montón de caras conocidas y tan importantes en distintas partes de mi carrera académica, incluso de mi vida, así que es un placer compartir con ustedes y que hayan tomado el tiempo de estar acá. Es una emoción muy grande para mí, a pesar de que el libro lamentablemente todavía no está en castellano, por lo menos esta traducción al inglés logra acercarlo a un público más grande, por eso la importancia de la traducción, de traerla acá para compartirlo con un público que no sabe hebreo. Cintia me pidió que dé una introducción del libro en su complejidad y totalidad, lo que es bastante un desafío. Y bueno, voy a tratar de escribir algunas cosas o algunos fragmentos de la investigación, o algunas observaciones que quizás para mí hoy día sean importantes. Y justamente, lo importante para mí es introducirlos de alguna manera, no solo en el libro, sino en la vida de Yigan y Schumacher, que han sido realmente dos de las figuras más importantes del teatro y de la cultura yiddish, no solamente, en Polonia, en Israel y en toda la diáspora judía. Y realmente tuve la suerte de poder acceder a una cantidad de materiales de archivo valiosísimos. Voy a contar un poco de eso en unos momentos, pero pensé que quizás para empezar lo que quería era hablar y mostrarles un poco pensé en hablar justamente del dibujo de la tapa. El dibujo es una pintura de Adi Kaplan y Shahar Carmel. Yo los invité a ellos a pintar en base a un registro fotográfico, la tapa de mi libro en hebreo, en mi libro que fue publicado en Magnes. Y ellos que no conocían, quizás de nombre a Yigan y Schumacher, no pintaron una pintura, pintaron 10. Y entraron en una especie, de obsesión con los artistas, y cuando empecé a mirar, las pinturas, quizás una de las cosas que me parecieron importantes en el trabajo de ellos es que el trabajo de pintura un poco lo que hace es no es un agregado estético al libro, sino que es en sí mismo una metodología de investigación a través del arte y una aproximación diferente al archivo. Y esta metodología para mí abre nuevas puertas también a la investigación y nuevas maneras y posibilidades de investigar estos materiales. Como comentario, entre lo que sería, que me pudo llamar como una curiosidad dentro de este proceso, fue que cuando pintaron los ojos de Schumacher, ellos lo pintaron marrones.
y yo le comenté a Lydia Schumacher, la hija de Israel Schumacher, de que bueno, pintaron los ojos, le mostré la foto y me dijo, pero si mi papá tenía los ojos celestes. Y a mí me llamó la atención ese comentario. Y no tenía los ojos celestes. Buscando nuevamente la documentación, digamos, había una diferencia entre el recuerdo de Lydia y su imaginario de Schumacher y la pintura misma, que daba una interpretación también, digamos, a través de los colores a un materiales de archivo que solo los tenemos en blanco y negro. Y bueno, esta subjetividad, yo creo, de la mirada, del archivo, de alguna manera, una mirada desde el presente, es como una invitación a tomar el libro como una de las posibles interpretaciones de la historia de Jigan y Schumacher. Yo creo que el libro mío no viene a cerrar esta investigación, no viene a cerrar el trabajo sobre Jigan y Schumacher, sino que justamente es una invitación a abrir, a invitar a otros a seguir el trabajo sobre ellos mismos. Ahora un poquito sobre en qué está basado el libro. El libro está basado, o sea, la colección más importante es la colección, son dos colecciones separadas, la colección Jigan y la colección Schumacher, que son separadas porque justamente ellos, digamos, tuvieron una separación y una pelea a principios de los años 60, y están estos dos archivos, muchas veces con material repetido, en Beit Ariela, que es una biblioteca en Tel Aviv, y dentro del archivo de teatro de Beit Ariela, que incluye desde manuscritos de los Marjonim, de los en castellano me faltan algunas palabras, de los fragmentos de la obra de Jigan y Schumacher, fotografías, entrevistas, libros de notas, y una de las partes más interesantes quizás son las grabaciones caseras, los ensayos en la casa, ¿sí? Con el tape, probando, repitiendo, viendo cómo se corrige a sí mismo y cómo tachan en el manuscrito, digamos, los textos que escribieron autores, los distintos autores con los que ellos trabajaron. Y bueno, esa era una manera también de entender también la obra de Jigan y de Schumacher como coautores de la obra que ellos están presentando. Obviamente yo los tomo como coautores desde el lado performativo, como actores, como intérpretes de un texto, pero también eran coautores evidentes de los textos mismos, y también autores de algunas de las piezas, firmadas bajo varios seudónimos. El seudónimo más recurrente era Shujig, Schumacher, Jigan al revés, y habían otros seudónimos. Luego voy a hablar de uno de los fragmentos, me voy a referir un poco más extensamente. Si tienen preguntas, están invitados a preguntar. No sé, eso, Cintia, vos lo podés ir manejando a través del chat. Como dijo Cintia, el libro está escrito cronológicamente, y habla de la vida de Jigan, nacido en 1905 en la ciudad de Lodz, y de Schumacher, nacido en 1908 en la misma ciudad. Y presenta o se aproxima no solo a la obra de ellos, a la obra teatral, sino mi aproximación es también hacia, digamos, la vida de ellos mismos como una performance que ocurre también, no solo sobre el escenario, sino también fuera del escenario, y con su rol crítico dentro y fuera del escenario. O sea, su vida entera es parte de su obra. O sea, no hay separación entre el escenario, entre el teatro y el día a día, por lo menos desde mi mirada. Entonces yo creo que quizás el libro habla del teatro como una posibilidad de crítica cultural, habla de la vida como performance, y de la performance como
como una reflexión de la historia judía de Europa del Este y luego de los distintos diásporas judías en tiempo real, o sea, una interpretación en tiempo real traducida al lenguaje teatral, al lenguaje de la sátira, al lenguaje de la parodia, al lenguaje del humor, pero con una reacción inmediata que reaccionaba a cada uno de los distintos lugares donde ellos estaban. Ayer estuvimos presentando el libro en inglés y Anna Sternschitz comentaba que lo que la sorprendió fue justamente cómo ellos lograban adaptar el humor a todos estos países y ciudades diferentes a donde ellos llegaban. Y yo creo que en realidad lo que yo creo que ellos creaban a través del teatro, y por eso quizás lo llamé el escenario como un hogar temporario. Ellos estaban creando no solo un hogar, sino una especie de homeland, de autonomía, de un territorio autónomo temporal que funciona durante las horas del evento teatral, y esto construye una especie de territorio, de esta especie de Yiddishland o Lodgeland que ellos construían, que iba más allá del espacio físico en donde se encontraban, teniendo también la capacidad única de incluir con una mirada rápida la reflexión de lo que está sucediendo a su alrededor y universalizarlo. Una increíble capacidad de sintetizar y de ser universal a la vez. Ellos empiezan, digamos, empiezan su carrera en el estudio de teatro de Lodz en 1925, que es un estudio teatral como los que caracterizaban esa época. Un estudio que duraba 2 años, donde estudiaban esgrima, un poco basado en Stanislavski, basado en los modelos de Reinhardt en Berlín, y tenían estudios a diario, y durante 2 años, digamos, unos 20 y tantos jóvenes recibieron sus primeras armas para convertirse en actores. Y en 1927 decidieron crear una troupe, digamos, un elenco de Kleinkunstbühne, de una especie de, digamos, lo que sería en castellano quizás cabaret, o no sé cómo sería la mejor manera de traducir, que se llamaba Ararat. Y Ararat, el nombre Ararat, que es el teatro dirigido, fundado por el poeta Moshe Broderson, en sí mismo, para mí, en el nombre representa y condensa la idea de Broderson y después quizás también, la idea de Gigan y Schumacher, el teatro como territorio. O sea, es teatro como objetivo, como un territorio autónomo, como un territorio que habla de ese objetivo después de un mundo devastado, después de un diluvio. La riqueza del nombre, que para mí es brillante, es poético y es subversivo a su vez, combina a la vez no solo la tradición judía, no solo la mitología de Noé y el arca y Ararat como el comienzo de un nuevo mundo, sino también Ararat es el acrónimo de Artistischer Revolutionärer Theater. O sea, en el mismo nombre está combinando a la mitología judía, con la búsqueda de quiebre, con la búsqueda experimental, con la intención de encontrar un nuevo lenguaje influenciado por los movimientos modernistas y de vanguardia europeos y rusos, que fueron la influencia más grande para Broderson mismo. Y así, a través del nombre y a través del teatro mismo, crea un puente, ¿no?, entre la tradición performativa o teatral judía, como él, por lo menos Broderson la veía o la intentaba construir a través de la práctica y a través de un discurso. Él firmaba también su obra en los diarios con el seudónimo Brother Singer, intentando conectarse de esa manera con los comienzos del teatro popular judío, los actores que empezaron luego a actuar con Goldfaden, y obviamente con su estética y poética modernista.
A ver si tengo acá unos... ok, el texto... Este texto que están viendo, que lo leo en yiddish, después lo traducimos, dice, es el himno de Ararat. Es el himno que cantaban al comienzo de cada una de las performances. Vergeht a Welt in schwarzen Schimmer, zum Mabel nimmt an Eck, es leigen Klafter, junge Schwimmer, und suchen wo a Breg. Der Hollel ist noch als verchmaret, es ist noch weit von Ruh, und Teive zu dem Berg Ararat, mir schwimmen zu. Ahora traducirlo al castellano es más difícil. El mundo está pasando por una época oscura, el diluvio está llegando hacia su fin y estos jóvenes nadadores vienen nadando buscando por una costa, los cielos están nublados y están todavía lejos de la calma, sin un arca hacia el monte Ararat. Estamos nadando. Y yo veo... Diego se cortó, parece. Vamos a esperar. Donde hace un quiebre muy grande, donde estos jóvenes actores, jovencísimos en aquella época, están presentados como una especie de refugiados que abandonan un mundo, y dejan todo su mundo atrás para buscar recomenzar todo de nuevo. Y ¿qué mundo están dejando atrás? El mundo del teatro popular judío, el mundo del teatro Jund, buscando un nuevo idioma, un nuevo lenguaje artístico y cultural. Obviamente también los jóvenes vienen de la realidad de una realidad devastada de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, el sentimiento de apocalipsis que se junta con la idea del diluvio y Ararat como un sueño y como un símbolo de renacimiento. Gigan escribe también en su autobiografía, que es otra de las fuentes importantes, aunque complejas, es una autobiografía escrita por 3 personas, así que hay que tomarla muy sutilmente, pero él dice, con mi joven creencia revolucionaria, estaba convencido de que el nuevo teatro yiddish debía comenzar de nuevo desde la génesis misma y reconstruir absolutamente todo de nuevo. Este es el comienzo de Gigan y Schumacher, el comienzo de un teatro que busca alejarse de una tradición teatral con la que no se ven identificados. Hay otra de las elecciones importantes que va también a identificar parte de una elección lingüística que pasa a ser una especie de activismo lingüístico en Gigan y Schumacher. En este momento es un activismo desde el dialecto de Lodz que se decide usar, o sea, el idioma vernacular como lengua del teatro, en lugar de usar el estándar Yiddish, el Berliner Yiddish, que era el lenguaje que trataba, de ser el lenguaje unificado. Y Broderson decide usar el lenguaje del día a día, el lenguaje vernacular, y sale, contra todas las convenciones de la época. Este aferramiento a la propia lengua como una decisión activista desde un lugar estético y también político, también va a identificar en el futuro la obra de ellos. Otra de las características de Ararat era la formación cooperativa del teatro. Era una cooperativa en la que, las ganancias se repartían entre todos y había muchos problemas con la organización de actores en aquel momento de Varsovia, que no los querían aceptar porque ellos presentaban un modelo que diferente, una alternativa que en esos momentos no estaba consensuada. Esto sobre el comienzo del libro, quizás un poco de la atmósfera en la que ellos se crean y empiezan a desarrollar su propio lenguaje en Lodz. Luego pasan a Varsovia y el cambio acá vamos a ver un poco unas fotos a la izquierda ven una de las influencias, que es el teatro
Kuchny, Bloye Vogel, que estuvo por Lodz. Otra de las influencias grandes es el teatro Abima, justamente el teatro hebreo, el Abima, con la versión del Dibuk que dirigiera Vakhtangov. Es una de las influencias más grandes para Gigan y Schumacher. Esto fue en 1926. Y aquí van a ver un poco unas fotos para ver, a la derecha ven el trabajo artístico modernista y fascinante para mí de Dina Matus y entre otros que colaboraban con Ararat. Ararat, como todo teatro, es una creación colectiva, ¿sí? Y la dirección también era colectiva en aquel momento. Estamos hablando de un colectivo de artistas que incluye artistas plásticos, que incluye actores, que incluye directores, que incluye músicos. Y todos son parte de esta búsqueda de un nuevo lenguaje. Acá hay algunas fotos más donde se puede apreciar. En la derecha es una página del Literarische Blätter, una de las primeras menciones con fotografías del teatro. Bueno, esto es del dialecto y voy a seguir un poco adelante. Cintia, si querés pararme o hacer unas preguntas, o si quieren parar para que no sea un monólogo, bienvenidos. Sigamos que veníamos medio atrasados, así que te dejamos hablar. Sigo rápido. Bueno, entonces, digamos, cuento un poco rápidamente la historia. Sigue, digamos, el libro con su traspaso a Varsovia, donde comienzan como Ararat, pero en realidad es el nacimiento del dúo Gigan y Schumacher. Ahí empiezan a llamarse Gigan y Schumacher, empiezan a actuar como pareja, empiezan a formar ese lenguaje único que los va a caracterizar, esa capacidad que tienen solo dúos como Laurel y Hardy ahora se me olvidan los otros nombres que los inspiraron también, ¿no? A través del cine de aquella época, generando, digamos, un diálogo de oposiciones entre las dos figuras que ellos representaban, el intelectual, que era Schumacher, y la persona más del pueblo, el judío de todos los días, que era Gigan. Y empiezan a cambiar también los contenidos de la obra. Ya no es más un teatro de vanguardia experimental, sino que empiezan a haber contenidos más comprometidos, contenidos políticos, una sátira política muy fuerte, la realidad. Estamos hablando ya en los años 30, la subida del nazismo en Alemania, hay referencias constantes a la situación política, ellos eluden o tratan de eludir a la censura. Creo que es Neyman, uno de los autores, que dice se pueden revisar todos los textos, pero ¿quién puede censurar la gestualidad de los rostros de ellos? Y a través, digamos, de esas técnicas actorales o técnicas diferentes como silenciar fragmentos de los textos durante la actuación, era una manera de, digamos, por un lado de marcar la censura, de marcar el silencio, y por otro lado de hacer a la gente cómplice de ese proceso y completar por sí mismos el texto que había sido borrado. Los autores principales en aquella época eran Goldstein y Neyman. Empiezan a participar en películas del teatro, del cine yiddish, Freiliche Capzonim, Onaheim y Alhet, donde se puede ver un poco de la calidad actoral de ellos, pero el cine y el teatro de ellos son como dos caras de la misma moneda. O sea, y el cine está totalmente alejado de la realidad, totalmente desconectado de lo que está pasando. Y el teatro de ellos noche a noche va, digamos, recreando las noticias que aparecen en las mañanas en los mismos diarios. Y ahora voy a comentar quizás uno de los eventos que hablan de Gigan y Schumacher como adelantados a su tiempo, de alguna manera. Y esto es en 1936, justamente cuando están actuando, cuando están filmando la película Alhet en Varsovia. En uno de los recreos, de las pausas de la filmación, se encuentran en el café con Broderson, con Yankel Adler, el artista, había alguien más que ya no me acuerdo, con ellos ahí, y comentan el artículo que había sido publicado esa mañana por Suoninsky, un artículo publicado en la
publicación que ustedes ven ahí, Wiadomości Literackie, un artículo muy antisemita, con un tono muy, muy antisemita, y ellos están vestidos como judíos ortodoxos, ¿no? Para los personajes que están representando. Y Yankel Adler les dice: a que ustedes no se animan a entrar con esas ropas al Café Ips. Café Ips es el café, son las siglas de Institut Propagandy Sztuki, era un café de la, digamos, de la aristocracia polaca, donde judíos, solo judíos más asimilados asistían, un café de la alta alcurnia, digamos. Y Gigan y Schumacher se miran entre ellos y dicen, les ofrece una botella de champán, y eso también es importante porque quizás es lo que los convence, y bueno, y deciden entrar, y así se los veía a ellos, ¿no? Y estos dos personajes, así vestidos y con estas caras, entran en el último lugar donde se puede esperar que entren dos personas que se ven de esta manera. Y entran acá, en este Café Ips que están viendo, y yo creo que esta mirada y esta sorpresa que hay en esta foto es más o menos la sorpresa que debe haber causado la entrada de Gigan, que primero lo paran en la entrada y le dicen: este no es tu lugar, no es el lugar para usted, y él dice: pero ¿por qué no es lugar para mí? Le dice, viene el director del lugar y dice: porque acá no es Kasher, váyase para su barrio. Y él dice: no se preocupe, yo me tomo un té. Y en ese momento entra Schumacher y empiezan a... El de la entrada dice: pero esto es una invasión, y ahí Gigan se sienta, se arma un revuelo, y Schumacher va, se sienta en la mesa, se ponen a charlar en yiddish haciendo grandes movimientos de mano. Y esto, que es en realidad un acto que no es un acto teatral, pero sí es un acto performativo. Y es un acto performativo que es lo que yo considero quizás la primera intervención artística judía de la que yo conozco registro. Ellos están adelantando más o menos 30 años al performance art y al happening de Nueva York, y se están adelantando al teatro invisible que desarrollara Augusto Boal con el teatro del oprimido, digamos, esa construcción de un evento teatral del que nadie sabe que está haciendo audiencia. Y desde ese sentido, y entre otros ejemplos más, yo creo que Gigan y Schumacher estaban totalmente adelantados a su tiempo. Así que, digamos, este es uno de estos ejemplos. ¿Puedo interrumpirte con una pregunta? Sí, dale. Así un poco más transversal. Este es un momento en el que la técnica y las tecnologías, si se quiere decir, cambiaban con gran rapidez, ¿no? Entonces, ellos también hacían teatro y también hicieron cine. Entonces me pregunto cómo esto influyó, o sea, cómo la técnica influyó en sus performances, por un lado en el teatro y por otro lado en el cine, y si hubo alguna influencia entre uno y el otro. Y un poco también que nos hables del teatro miniatura, ¿no? Que no me queda muy claro si es teatro de marionetas o a qué se refiere cuando se habla de teatro de miniatura. Ok, entonces primero hablo del teatro de miniaturas. No se refiere a... ¿Me permitís, antes de que dejemos la anécdota del teatro invisible en ese café antisemita, cuál fue la reacción del público? Y la acción fue vamos a partir también de dónde yo saco esta historia. La historia está contada por Gigan, o sea, y toda la referencia a esta historia es una historia solo de la autobiografía de Gigan, así que igual hay que tomarla, digamos, con mucha delicadeza. Según lo que él cuenta, hubo un revuelo muy grande en el café de sorpresa. Los judíos asimilados que están en el café, avergonzados totalmente de lo que está pasando y no sabiendo dónde poder meterse, y digamos, más que nada un revuelo. Y lo que él cuenta también es que, digamos, Broderson y Adler los están espiando y regocijándose desde la ventana del café. O sea, hay dos públicos paralelos en esto que está pasando. Hay varios. Está el público que es... hay distintas ramas de espectadores acá, porque están los judíos asimilados, está la aristocracia polaca antisemita en su mayoría, no todos se puede estar seguramente, y está también, digamos, los cómplices mirando desde la vidriera, desde afuera, esto que
que está pasando adentro. O sea, es más que nada un revuelo, los descoloca, los descoloca en la situación, y ellos logran aprovechar este desconcierto para instalarse, tomarse un café, un té y luego irse. Esto según el relato de él, no hay otros relatos sobre este evento. ¿No hubo violencia? No, según lo que él cuenta, en este caso específico no hubo violencia. No, no hubo violencia. Incluso es difícil de saber, no sé si quizás incluso los pueden haber reconocido luego. Él no cuenta todos los detalles, por eso es difícil de saber cómo quiebra y cómo termina esta escena, realmente. Pero para mí lo importante era que él la rescata y la trae en su libro como parte de su historia. O sea, él la incluye como parte de su práctica teatral y performativa. El teatro de miniatura se refiere, más que nada el Kleinkunstbühne, se refiere también teatro de marionetas y de títeres, que era algo que caracterizaba mucho de los teatros de lo que era el cabaret, de lo que era lo que se llamaba en Alemania y en Israel el Kleinkunstbühne, pero no, era más que nada teatro con fragmentos cortos, cuando hay un presentador, conferencier, que es el que realmente coordina entre los distintos fragmentos, que era un rol específico que lo llevaba Casanova en Ararat, y algunas escenas de monólogo, otros diálogos, mucho humor, canciones, canciones baile, ¿no? ¿Cómo? ¿Algún baile, un baile? Sí, totalmente. Baile, sí, muy importante. Bueno, ¿quién era una de las coreógrafas? Era Jane Miriam Broderson, la mujer de Broderson, era una de las coreógrafas y de las bailarinas, también Judith Berg, y otra gente que luego pasó a ser gente muy, muy importante. Gigan mismo, según lo que él dice, estudió también con Mary Bigman, una de las maestras más importantes de danza de aquella época. No sé cuán cierto es eso, o si quizás estuvo un día en Berlín y tomó alguna clase, no sé. Pero sí, la danza era muy importante, la música, las canciones, y los chistes, el humor, que se popularizaba, los sketches que se iban a popularizar luego. Eso sobre qué es Miniature Theater en aquella época. La otra pregunta era sobre la tecnología. La pregunta es muy buena, y es muy buena porque yo no tengo mucho material no encontré mucho material sobre el uso de la tecnología, pero sí, solo por una sola review, una sola crítica que habla de Palestine Birobiyan, uno de los fragmentos y de los más conocidos de ellos, porque también en una versión corta fue publicada como parte de un disco. Termina con la proyección de una película en el escenario, donde se los ve a ellos dos alejándose, uno a Birobiyan y el otro a Palestina, Eretz Israel, de aquella época. Digamos, eran los dos destinos que o los imaginan o los sueñan, pero el cine está incluido en el teatro, que digamos, no son ellos los que realmente traen esta renovación. Viene de Piscator, que es un director alemán que incluye el uso de cine en el teatro mismo. Ellos evidentemente están influenciados por los desarrollos técnicos del teatro polaco de la época, donde el cine está utilizado en la proyección. Cine, también fotografía, slides se usan, pero hay muy poco material sobre eso. Yo prácticamente no encontré material. Hay mucho más y tampoco mucho sobre la producción artística, sobre el trabajo de los artistas plásticos, que son artistas muy de vanguardia y muy influyentes en el marco de las artes visuales. Una cosa, Diego, porque a mí sí. me dijeron que te podía interrumpir. Así Dale, obvio. Que también, así como vos hablas de cine en el teatro, también en Unsere Kinder, que ya es más tardía, 49 creo, aparece teatro en el cine. Totalmente. Gracias por el comentario. Sí, no solo que aparece el teatro en el cine, sino que aparece una pieza de teatro, que es Kasrilevke Streifes, que es una de las primeras piezas que ellos representan en Ararat mismo, en los
finales de los años 20. O sea que el cine se convierte también un poco en el espacio de memoria del teatro de ellos mismos. O sea, hay varios niveles. Pero, Cintia, yo no quiero tomarme el tiempo. Susana puede hablar y sería bárbaro escucharla. Sí, justo te estaba por escribir que llegue, a ver si podemos llegar con Gigan y Schumacher a Israel. Ok. Que hables de ese tramo que me parece fundamental, y ahí hacemos una pausa, presento a Susana, ella habla y empiezan un poco a dialogar entre ustedes. En 3 líneas lo hago. Gigan y Schumacher logran escapar a la Unión Soviética, logran establecer ahí un teatro de Bialystok, el Miniaturtheater, por 2 años. Luego, por distintas razones, terminan presos en Aktubinsk por 4 años. Logran volver a Polonia de posguerra, donde vuelven a levantar un teatro con unas obras muy fuertes y muy interesantes, una época realmente muy interesante, con uno de los sketches, no sé cómo decirlo en castellano, Abimezetzich, que va a caracterizar la obra de ellos durante 5 años, del primer encuentro con cada uno de sus públicos, y que anticipa un poco el teatro de lo absurdo, o lo desarrolla en paralelo, para luego llegar en 1950 a Israel. Y quizás este es el comentario con el que voy a terminar. Esto lo descubrí en realidad después de haber... aparece en el libro en inglés, pero no en hebreo. Gigan y Schumacher en el 49, ellos logran tener visa para ser Olim, para inmigrar a Israel. Su pasaporte polaco está sellado con la visa de inmigrantes, pero ellos finalmente no entran como inmigrantes a Israel. Y la razón es muy sencilla, es porque en aquel momento, desde el 49 hasta el 51, actores israelíes no pueden actuar en Yiddish en Israel. Entonces, esto un poco, digamos, define la decisión de ellos de entrar como extranjeros a Israel, y esto va a caracterizar un poco toda su identidad de posguerra como artistas que no logran y no terminan de anclarse, aunque Israel es su punto de referencia más importante, terminan siendo, digamos, actores que no llegan a emigrar del todo, ni a Israel, ni a ningún otro lado. En Israel, digamos, tiene que confrontarse con una realidad lingüística en hebreo. Es un tema que ocupa mucho del libro y no voy a desarrollarlo aquí, pero es muy interesante y tiene que ver un poco con este activismo lingüista del que hablé antes, y hay muchas otras cosas, pero después quizás agrego más. Dejemos a Susana. Muchas gracias, Diego. Voy a presentarte, Susana. Importante que los que no te conocen te conozcan, y los que te conocen te conozcan mejor. Susana Skura es antropóloga con orientación sociocultural y magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en psicología social. Es profesora adjunta en lingüística y semiótica en la carrera de antropología y jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se especializó en el estudio de los usos y representaciones del Yiddish en Buenos Aires, en la vida cotidiana y en el teatro. Dirige proyectos de investigación sobre teatro Yiddish desde 2010, coordina el área de investigaciones en artes del espectáculo y judeidad del Instituto de Artes del Espectáculo en la UBA, y la capacitación en prácticas y poéticas de la judeidad argentina. Fue investigadora y entrevistadora del archivo oral de la Asociación Civil Memoria Abierta, donde ha realizado 170 entrevistas. Es coautora de los libros Ausverkauft, Localidades Agotadas, afiches del teatro Yiddish argentino, y Nadie quería saber, relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado en Argentina, testimonio y archivo. Ha publicado compilaciones, reflexiones sobre el Yiddish y Shimon Ansky, el Dibuk, Teatro y Etnografía, y co-compiló junto a Melina Dimiro, que aquí está,
Teatro Yiddish argentino, 1930-1950, y el ebook Entre dos mundos, un siglo de metáforas. Por favor, Susana. En realidad el de Teatro Yiddish lo hicimos con una gran colega muy querida del área, que es Silvia Glosser. Bueno, les quiero pedir disculpas porque me demoré tratando de ingresar, fue como media hora tratando de entrar, pero bueno, son esas cuestiones. La verdad es que me emociona mucho estar acá y ver quiénes están. Les voy a leer justamente para no seguir robando tiempo y también porque es muy emocionante y prefiero leer. Porque es una gran alegría estar acá en este nuevo espacio de LACSA. Te agradezco, Cintia, y agradezco a LACSA por crear Simañá, lecturas de salón, y por invitarme a participar en la apertura de este ciclo, que es una ocasión tan feliz. La presentación de The Yiddish Stage as a Temporary Home de Diego Rothman. Cuando seguimos la carrera de un investigador porque nos interpela y porque nos inspira, la aparición de un libro suyo que sabemos que es producto de un trabajo serio e inteligente, siempre es una fiesta. Sí, hablo de fiesta, de una ocasión feliz, y no es que ignore que la hemos pasado o la estamos pasando mal, especialmente cuando veo algunas caras o algunos nombres que no está en su cara, pero bueno, que fueron días difíciles los últimos, pero lo que pienso es qué bueno que estemos acá, que estén acá, que estemos juntos. Promediando el libro, Diego se detiene, recién lo mencionaba también, en la vuelta de Gigan y Schumacher después de, bueno, en el 47, después de todo lo que había pasado, la Shoah, todas las peripecias, todo el dolor, ¿no? Y nos ayuda a meternos con todo en ese momento tan tremendo, contándonos que abrían Gigan y Schumacher su primer espectáculo parándose simplemente, quedándose de pie en el escenario en silencio, solo mirándose, sintiendo las presencias y las ausencias que los rodeaban, para luego romper ese silencio con un Abime Setzig. Lo importante es que nos encontramos, que estamos viéndonos hoy acá. Diego dice que estas palabras, más allá de acentuar simplemente el acto del reencuentro, le devolvían la vida al escenario, trayendo al público al presente y rescatándolo del abismo paralizante de todo lo que habían vivido. Bueno, como ven, es un libro para leer con los pañuelitos al lado, porque provoca lágrimas de dolor, de pena, de impotencia. Pero bueno, ya conocieron a Diego y a Gigan y Schumacher, conociendo estos personajes de los que se trata. Imagínense que por momentos hace llorar también de risa, hace sentir emoción, orgullo, entusiasmo. La emoción vibrante que sin duda llenaba las salas se reactiva en cierto modo al leer el texto. Se reedita una suerte de convivio. No nos sentimos lectores y lectoras en solitario. No estamos solos ante el texto, que además es coral, porque Diego elige, y elige muy bien, a quienes ceder la palabra y qué voces incluir. Cuando leemos, aparecen maestros, colegas, nuestros muertos, nuestros vivos, y nos dicen palabras poderosas que trascienden el tiempo y el soporte. El libro nos conduce a través de diferentes momentos y circunstancias en las cuales el dúo apeló a diferentes estrategias genéricas. Antes de hablar sobre el uso del lenguaje, quise empezar por este momento de silencio significativo, de silencio performativo, dice Diego. El silencio, y lo estoy citando ahora, el silencio en el escenario era una expresión estética de una percepción ética, una representación simbólica de la imposibilidad o la futilidad o la falta de deseo de articular algo con palabras, una representación artística del trauma. Este silencio que caracterizó el encuentro inicial con su público, donde quiera que aparecieran en los años 47 a 52, sea Polonia, toda Europa, Israel, Sudamérica, fue una ceremonia de introspección conjunta que abarcó tanto a los artistas como al público. Mirarse en silencio cuando no hay palabras para todo lo que pasó entre la última vez y esta nueva, reencontrarse, volver a reírse junto a los espectadores, vibrando una vez más el ararat. Diego nos muestra cómo lograron a través del teatro yiddish, usando no cualquier variedad de esta lengua, sino la variedad local, la variedad propia y también la variedad de los espectadores, porque iban adaptando según a dónde estuvieran. Nos ayudaba a volver a la vida, a revivir, a darse y darle a estos judíos a la intemperie
un hogar temporario, y más aún la posibilidad de estallar de risa cuando el opresor era el burlado, generando una suerte de catarsis colectiva para un sector social que tenía pocos espacios donde expresarse de ese modo en ese momento. Gigan y Schumacher eran maestros en lograr que el acontecimiento teatral permitiera habilitar una instancia colectiva donde a través de la risa pudieran revertir el lugar del sometimiento, de exclusión, de opresión de cualquier tipo, económica, política, social. Y ese hogar temporario, erigido en medio de diferentes situaciones de adversidad, fue construido con maestría en el uso del lenguaje, que tenía como base la decisión ideológica de mantener ese modo de hablar propio y decir lo que querían decir sin aceptar condicionamientos. Ya en los 30 habían decidido no usar el Theater Logen, que era de Golignia, ellos usaban el de Lodge, como decía Diego hace un ratito, pero también adaptaban a las lenguas locales, separándose del teatro tradicional con sus exageraciones y clichés. Lograron usar las formas de hablar de la gente común, consideradas no artísticas, pero con eso atraían a la gente común al teatro. Eso era algo que le preocupaba mucho a Gigan. Hablar como se habla en casa no implicó ceder libertad artística, sino todo lo contrario, les permitió adquirir una dimensión política y revolucionar la escena yiddish. Fueron pasando, como también mencionaba Diego recién, de lo experimental a la sátira política, siempre contando con el efecto creativo y transformador de la risa como un modo de resistencia. La escena o el escenario yiddish como vivencia temporaria es un título que representa cabalmente la trayectoria del dúo, la única variable que se mantuvo estable entre tantos cambios sociales en un periodo tan particular de la historia como fue la segunda mitad del siglo XX, donde enfrentaron persecuciones, crisis y terror. Lo primero que pensé, antes de conocer el contenido del libro, porque les cuento que tardó muchísimo en llegar y me hizo sufrir mirando el correo a ver si llegaba, pero lo primero que pensé cuando supe el título era que el tema del hogar es representativo también en la trayectoria de Diego y de Salamanca junto a su pareja creativa Lea Maguas. En Slow telenovela, la casa es temporalmente el escenario, y acá el escenario deviene casa. Pensé en los trabajos de ellos en torno a la Sukkah, la residencia permanente, Eternal Sukkah, donde la casa más marginal puede transformarse por la intervención de artistas en un espacio de expresión artístico-política. El espacio es resignificado, aparece la transgresión, los caminos alternativos para presentar una batalla cultural. A pesar de actuar en una lengua resistida, Gigan y Schumacher fueron percibidos como peligrosos, con poder de ataque e influencia en la sociedad, por momentos, ¿no? Y se presentaron una y otra vez sin miedo, sin golpes bajos. A través de la imagen del Dibus, por ejemplo, pudieron decir lo que no se podía decir, lo que era tabú. En un momento Diego retoma planteos de época que a mí me gustaría saber si se aplican para hoy, porque aparece la cuestión de que los pueblos tienen que poder reírse de sí mismos. Y me preguntaba qué pasa en la actualidad, más allá del yiddish, con la posibilidad de tener acceso a géneros como la parodia o la sátira política profunda para pensar en los países en los que vivimos y sus realidades. Hay una reflexión en este libro acerca de las formas de ejercer la judeidad y el derecho a ser el tipo de judíos que Gigan y Schumacher querían ser, tanto en Europa del Este, en Israel, como en los diferentes hogares nacionales. El tema de la diáspora, el pasado, lo resistido, el yiddish, el teatro yiddish, aparecen como contrapuestos a Israel, al presente, al futuro, al hebreo, las políticas culturales del nuevo Estado, señalando cómo se debía hablar, actuar, exigiendo que se despojaran del ropaje diaspórico para investirse con el uniforme del hebreo. Era criticado el estilo, pero no tanto como el uso del yiddish. Pero hay algo no lineal en la transmisión. Lo que la generación que les siguió no soportaba, lo que rechazaban y a lo que querían dar la espalda, no se percibe del mismo modo en las generaciones que vinimos después, con más distancia. Al no sentir el yiddish como amenaza, es posible volver a acercarse y volver a acercarse desde otro lugar. Y en ese sentido creo que Gigan y Schumacher se merecían a Diego. Se merecían que alguien con su sensibilidad analizara y transmitiera sus peripecias y sus trucos. Los une una perspectiva valiente para plantarse ante ciertos contextos, un humor
más allá de los géneros diferentes, pero un humor que se involucra con los aspectos éticos y políticos. Una mirada nada complaciente y hasta desafiante que señala desde la diferencia, pero desde adentro. Para mí representan la búsqueda de un modo de decir, no tengo que ser como la mayoría para pertenecer. Reclamo el derecho que me asiste a ser escuchado en mi propia lengua o en el modo que yo elija para hablar. Diego con su marca de argentinidad, el dúo con su variedad de yiddish que no era estándar. Los une también un ejercicio sostenido de la libertad para crear. Tanto el dúo como Diego le hicieron un lugar al yiddish en Israel, aunque no fuera el camino más sencillo, y también en Argentina. El libro de Diego está organizado por contextos, y esto es también decir que Gigan y Schumacher pusieron al yiddish en contacto con otras lenguas, con otras realidades, y se animaron a jugar con ese contexto, con ese choque, elaborando poéticas nuevas, nuevas formas de expresión para volver a empezar y volver a empezar. Se acomodaron en un espacio liminal desde donde pudieron revitalizar la expresión artística yiddish y cambiar la experiencia sensorial de los y las espectadores. En una entrevista Gigan dijo, comencé a leer las obras de Sholem Aleichem y de repente vi el mundo que me rodeaba bajo una nueva luz. De repente vi el lado cómico de todo lo que me rodeaba y gracias a esta comedia me familiaricé mejor con la realidad circundante. Con el libro de Diego que hoy presentamos, que es un estudio inteligente, minucioso, nada pretencioso, a mí me pasa lo mismo. Empiezo a ver el mundo con esa perspectiva. Y quiero terminar con el himno, que justamente, mirá qué casualidad, Diego, que yo también me detuve en el himno de la Trupa Ararat, que cantaba este grupo en cada una de sus funciones, y que hablaba de nadar sin arca en la oscuridad hacia el Ararat, mientras el diluvio va cediendo. Y a mí me parece un buen plan. Bueno, no sé si quieren que conversemos un poquito. Yo llego hasta aquí. Bravo. Completo esto último que decías, porque concuerdo leyendo el libro en que de alguna forma Gigan y Schumacher estaban esperando a Diego, ¿no? Los personajes escriben a su propio autor y hay un momento en que Diego dice que Gigan escribió su autobiografía para quienes quisieran algún día leerlo, releerlo, redescubrirlo y darlo a conocer al mundo, y le tocó a Diego. O sea, Diego es heredero, ¿no?, de Gigan y Schumacher. Me parece a mí. Hay como una idea, Diego habla de casamientos que se ligan en el cielo, como dice Naomi Simon. Y me parece que esa idea me río porque Diego toma bastante espacio para hablar de Dinaya Dibu, y acá no lo hablamos, y me parece una obra súper interesante que tal vez, Diego, querés hablar un poquito más, porque es... ¿Puedo decir al...? ¿Cómo, Cintia? Hay un ruido de fondo, no sé. ¿Seré yo? Me silencio. No, ya. es esto. Es esto, ya está. Ahí está mejor. Era yo con un ventilador. No, primero, Susana, emocionante las palabras, lo que escribiste, el análisis. Realmente no tengo palabras, así que me contengo y después te escribo aparte. Así que muchísimas gracias realmente por la lectura, por esa lectura que quizás cuando leía yo también, quizás también contestándole un poco a Susana, yo creo que la escritura del libro, o quizás cualquier libro, ¿no?, como el teatro, es un proceso que no es solitario, es un proceso en el que participó muchísima gente y mucha gente contribuyó para que yo pudiera hacer la investigación, para que pudiera mejorarla. Acá veo a profesor Abraham Noverstein, que también dio una gran ayuda en la versión, el paso del doctorado al libro, y hay algunos ya fueron mencionados antes también, como, digamos, mis directores de doctorado, y la traducción con Rebeca Volpe, y que también, digamos, a través del Yiddish, que ella también tiene un doctorado en Yiddish, el diálogo que fuimos haciendo para la traducción, y no solamente ellos, sino también, digamos, los comentarios a lo largo de las distintas charlas que fui dando, los encuentros con Susana y con la gente en Buenos Aires. Todos esos encuentros son parte de lo que el libro trae, y ahora lo que, digamos, lo que es casi una obviedad,
el libro sin los lectores no es nada. Y Susana es la demostración de que, como en el teatro, un teatro sin espectadores, un libro sin lectores, no tiene valor. Y la interpretación y las interpretaciones diferentes del libro es lo que hacen al libro lo que es. Y el encuentro ese entre todas estas miradas que se encuentran en ese momento de la lectura. Así que gracias Susana otra vez. Y a todos los que lo leyeron, y Cintia obviamente también, muchísimas gracias por la lectura. Quizás la gente tiene preguntas. Yo puedo decir del ebook y contar algunas cosas, y algo interesante porque también conecta, quizás lo que quería compartir era algo que también conecta la continuación del proyecto. El proyecto no termina en el libro, y después voy a contar un par de cosas. O sea, el libro... pero si alguien quiere preguntar algo ahora, o cuento lo que quieran. Cintia, vos decís. Yo diría que contaras, porque es importante que esté, ¿no? Que no se nos pase el tiempo. Ok, lo primero que voy... Entonces les muestro una foto y cuento muy rápidamente de qué habla del nuevo ebook. Cuando habla Susana del nuevo ebook, estamos hablando de una versión que Gigan y Schumacher escriben. Justamente es un sketch que ellos, una parodia, un sketch que ellos escriben, y es una parodia, no sé si logran darse cuenta, están las dos fotos, ¿no? Acá sí. Es una parodia al ebook del Teatro Abima, dirigido por Bastango. Pero ¿por qué hacen esta parodia? Justamente la obra que prácticamente los constituye y los acerca al teatro judío. Porque en el 56, el Abima presenta la obra número 1000 del ebook, sin cambiarla, sin tocarla, sin modificarla. Y uno de los aspectos más increíbles que pasan también el mismo año, un año antes, al próximo año, Hannah Robina, la actriz que personifica a Lea, recibe el premio de Israel, uno de los premios más importantes, y Robina como Lea es está identificada con el nuevo Estado, con el nacimiento de Israel, es el símbolo de Robina joven como Lea. Y Gigan y Schumacher en el 56, cuando ven a Robina ya en los 60 y pico de años actuando como Lea la Meidele, no pueden dejar pasar este evento tan absurdo para lo que es el teatro, y entonces deciden hacer una parodia, no sobre el ebook, sobre el Abima. Entonces hablan y comentan al teatro nacional. El comentario crítico dentro del teatro, dentro de la misma materia, es en el teatro de Gigan y Schumacher. Es una de las críticas más fascinantes que están sucediendo. Pasa como parodia, en la que, no sé si se dan cuenta, pero el rabbi de Mirópol es el rabbi de Plonsk. Plonsk es la ciudad donde nació Ben Gurión. Y si lo miran bien, el rabbi es Ben Gurión. Ben Gurión pasa a ser el símbolo de una especie de poder autoritario, casi dictatorial. Ellos tenían una crítica muy grande a Ben Gurión por la posición de él con el Yiddish. Entonces esta era una de las posibilidades de levantar su crítica. Yo no voy a entrar y me voy a desarrollar del todo. Y Gigan, que la ven o lo ven, o las ven o los ven, está personificando a Medinele, que es paisito, ¿sí? Es un juego entre el país representado por Lea Robina y por Gigan, cuando el país o cuando Robina se convierte en una caricatura de esa representación de la pureza que representa Robina. Es una parodia para mí fantástica y una de las más profundas y más interesantes. Quizás lo más interesante en toda esta parodia, pero ¿saben qué? Les voy a mostrar un segundito. Esperen, salgo un segundo para poder mostrárselos con sonido. Y después comento, no eso, la única documentación que tenemos de esto, de video.
Als de Rijn in het gemoed. Je wil is rein. Misschien het hebben. Hoe willen het eraan, dat willen het eraan. Ok. Bueno, esta es la parte obviamente del exorcismo, donde lo echa al kibutz y el otro no acepta, y primero descubre su identidad, como en un típico exorcismo, pregunta si es Moshe Sne, del Partido Comunista, intenta descubrir quién es el Dibu que lo posee. El Dibu que lo posee es un Oleh Hadash, un nuevo inmigrante de 41 años que no encuentra trabajo, y la solución es irse a Eilat para no pagar impuestos. Digamos, al final termina con una cuestión económica, que es otra de los temas que caracteriza la obra de ellos, pero lo que representa este Oleh Hadash, que posee al Estado, o una de las lecturas que yo propongo, es como una metáfora del actor yiddish que no encuentra su lugar en el país, y habla y se apodera del Estado y empieza a hablar en yiddish a través del Estado, a través del país, a través de la Mediná, y también Jigan, que es, Schumacher, que es Ben Gurión, empieza a hablar en yiddish, y entre los dos hablan en Mameloshon, y de repente se traduce la realidad al yiddish, y hay una realidad paralela, crítica, o que, no, más que crítica, que presenta otra posibilidad, ¿no? Otra posibilidad paralela, un estado paralelo al presente. Y este paralelismo vuelve también después cuando Jigan hace de Golda Meir. Y hay un fragmento fabuloso que no está grabado, hay un pedazo de él haciendo un discurso como Golda Meir, pero hay otro sketch menos conocido en el que Golda se encuentra con el Papa, se refiere al encuentro famoso de Golda con el Papa, y lo que cuentan a partir de este encuentro entre Golda con el Papa es que cuando el Papa va a recibirla, lo primero que le dice a Golda es: mucho gusto, señor Jigan. Y este era un chiste de aquella época en el que hablaba de la similitud entre Jigan y Golda, el Estado y Jigan, los actores que pasan a representar un poco estos personajes imposibles. Y lo último que quiero contarles, voy rápido, es que esto que están viendo acá es una parte del proceso de preparación de un teatro, un miniature theater, que nosotros estamos haciendo en colaboración con Ayelen Cocos, que es una escultora argentina, que hizo están sin maquillar, por eso están medios blancos, están justamente por representar el nuevo D-Book, pero la idea es que ellos van a representar, vamos a hacer parte de la historia de ellos a través del teatro y reconstruir algunos de sus sketches, y también lo que surgió, ella es Ayelen, es que no solamente hacemos los Jigan y Schumacher, sino que hay dos muñecos de Lea y míos que son más chiquitos, ¿sí? Y ellos, como ven, manejaban muchas marionetas y muchos muñecos de la época, y en esta nueva obra lo que va a pasar es que no solo nosotros vamos a manejar a Jigan y Schumacher, sino que Jigan y Schumacher nos van a manejar a nosotros, que somos más pequeños. Y bueno, este es un poco estas conexiones con Argentina, con la obra, esto de nacer como marionetas nosotros otra vez en Argentina, otra vez volver. Ahora estamos viendo cómo vienen las marionetas para acá, todas esas historias de traslados, de viaje, de migración, de cómo movernos, de cómo en el COVID, de cómo salir, de cómo escapar, de cómo todo esto sin quererlo reconstruye de alguna manera, o sigue, no reconstruye, sigue un poco esta historia, ¿no? de Wandering, no me olvido las palabras, de Rar, y también el teatro citándose a sí mismo, ¿no? Y dando una interpretación a través del teatro de la historia. Bueno, esto era lo que quería agregar. Las marionetas, ¿no? Un poco esa metáfora que te decía antes de que los personajes eligen a su autor. Así que se concreta. Tenemos una pregunta ante todo de Aaron. Sí, hola. Ante todo, Diego, no es una pregunta, es un comentario. Primero, felicitaciones, pero yo me disculpo por no leer todavía el libro, ya tendré la oportunidad. Y también felicitaciones por obtener
la osadía de escribir una tesis en yiddish. ¿Sí? Sí. Yo me pongo ahora a pensar, si yo estuviera frente a tal situación, entraría en la desesperación. Personalmente, yo debo decir que Jigan y Schumacher, para mí, eran dos voces que eran emitidas de la radio en yiddish de forma diaria en la casa de mis padres. Por suerte, yo ya en ese momento entendía el idioma y podía un poco también reír de esos sketch. A propósito, sketch es una palabra española, está integrada al español. Pero lo más importante, yo creo, por lo menos de esa parte, o sea, yo no conozco la parte teatral, pero sí la parte cómica, a mí me da la impresión de que ellos también influyeron en la cultura israelí, de la misma forma como reflejaron la idiosincrasia israelí, y me imagino también de la diáspora polaca, y yo creo que iluminaron en cierta forma, decir decenas de miles de hogares judíos en la diáspora, creo que sería poco, porque es mucho más. Ahora, un aspecto muy importante que yo, una vez también como inmigrante a Israel, lo reconocí en cierto momento, es que de repente yo comencé a escuchar en hebreo un sketch que estaba completamente motivado en uno de los sketches de Jigan y Schumacher que ellos escribieron. O sea que no solamente ellos influenciaron la cultura, sino creo que también influenciaron una forma de hablar, una forma de reírse. Gashasha Hiver, el grupo israelí, que por lo menos uno de los sketches de ellos están inspirados o prácticamente copiado del yiddish al hebreo, y no sé hasta qué punto uno de los sketches del Gashasha Hiver que ellos tradujeron al hebreo, al yiddish, perdón, y es interesante escuchar el acento de ellos. Creo que en cierta forma hay un diálogo entre Jigan y Schumacher y este trío israelí. O sea que, por suerte, la tecnología, tú la mencionaste, Cintia, ya estaba en su lugar para dejarnos, aunque sea en los discos de vinilo, como alguien mencionó en un comentario aquí en la charla, escribió en un comentario. Por suerte tenemos esos discos de vinilo, y nuevamente felicitaciones, Diego, por recuperar ese pedacito de cultura de yiddish. No sé hasta hoy en día hasta qué punto el yiddish es un idioma en proceso de recuperación o no, pero sí este tipo de trabajos yo creo que es una contribución importante. Muchas gracias. Gracias, Aaron. Sergio Langer, ¿quieres participar? Sergio. ¿Alguien más? Voy a aprovechar este silencio hermoso para hacer una pregunta, y aprovechando también que Aaron tiene, que podés bajar tu mano ya, Aaron, tiene como fondo el Muro de los Lamentos, parece. Hay un momento en el libro que es realmente punzante, en que vos, Diego, decís que hablás del escenario, y recomiendo sobre todo la conclusión del libro, que son unas pocas páginas en donde Diego redondea un poco las ideas que atravesaron el libro, que debo decir que me pareció muy interesante también, que la gran mayoría de los capítulos no se deja, digamos, hundir en los análisis muy profundos, sino que fluye muy bien a nivel historiográfico, y al final, de forma sintética, pero de forma muy interesante, en la conclusión se juntan todas las hilachas, ¿no?, que habían quedado pendientes, y redondea. Y hablas en algún momento del escenario como
como un muro de los lamentos. Das varias metáforas, de hecho. Obviamente que hablas del teatro como catarsis, como espacio liminal, como centro espiritual, como espacio creador de comunidad, pero lo que más me llamó la atención fue lo del muro de los lamentos. Esa es una metáfora que Gigan usa. Sí. Gigan se ve a sí mismo así, ¿verdad? Como portador, como lugar de memoria caminante, viviente. Como un monumento vivo, él se menciona como un monumento vivo del teatro yiddish. Por eso cuando él muere sobre el escenario, en realidad no muere, pero colapsa sobre el escenario en el 1980, digamos, la interpretación de esa caída es como la muerte, se la escribe como la muerte del teatro yiddish, como simbólicamente. Justo ahora escribí un artículo donde analizo ese colapso como la interrupción o como la obra de teatro más larga en la historia del teatro yiddish, porque en realidad Gigan, la obra continúa justamente en las puertas de Beit Shalom Aleichem, de una manera más ritual que teatral, porque la obra, Gigan colapsa en el momento en que Eni Litton, la actriz que hace de Jane Shendel, él está subido sobre una silla, como homenaje a Mendel, y ella le dice que tengas un viaje, sale Shalom, y él ahí cae y colapsa. Y cuando están despidiendo 15 días después, él sigue en el hospital haciéndole chistes al doctor Lañado, que era el cirujano, pero luego muere, fallece, y pone en el cajón en la puerta de Beit Shalom Aleichem, y Eni Litton se despide otra vez. Sale Shalom, o sea, hay una interrupción y la caída de él continúa luego, y ahí se despide ya no en el teatro sino en un espacio público con su público, bueno, nada, eso es justamente un momento expandido, simbólico y fuerte, y donde yo digo en realidad que al fin de cuentas no terminó, sino que continuó de otra manera. Ese era una elipsis que no aparece en el libro, ¿no? Todo esto que acabas de contar. No, porque es una elipsis que me inquietó mucho, que fue la ruptura entre Gigan y Schumacher, que no decís qué es lo que pasó. No, hay muchas versiones de lo que pasó, por eso no entré en la parte de la pelea, porque hubo muchas versiones, y yo pensé que no iba a construir, o sea, lo único que podía lograr era traer diferentes versiones de las interpretaciones de lo que pasó, y preferí respetar el silencio de ellos sobre esta separación, y no traer las diferentes versiones. Que son entre económicas y de celos, o sea, no tengo una versión que yo pueda decir esto es lo que ha pasado, entonces decidí no incluirla y mencionar el hecho, porque el hecho me parecía más importante que la razón. Una cosa que... perdón, una cosa que fuerte, que cuando se separan, Schumacher intenta hacer otra cosa, meterse en elegir otra manera de expresión teatral, y muere al año, ¿no? Y muere justamente, ahora en mayo se están cumpliendo 60 años, y de algún modo es como, no sé, este libro sale justo, no sé, como hablando tanto de ebooks y de transmisión y de... Bueno, es propicio, a mí me parece, que para recordar a alguien que dejó porque vos decís en el libro que hay poco para reconstruir sobre Schumacher. Gigan, como murió 20 años después, como que la tecnología justamente que estamos hablando tanto había avanzado, entonces hay más registros, y él se ocupó de contar la historia porque, según dice Diego en el libro, que tenía esa experiencia de Schumacher de no quedar contado por sí mismo, ¿no?
No, ese pequeño lapso de un año, desde que se separan hasta que Schumacher termina su vida, son como teatrales también las muertes, ¿no? Como especiales, me parece. No sé si sería amigo. ¿Puedo hacer un comentario con una pregunta? Hola, Florinda. Hola, Susana. Diego, cuando mencionaste lo de la elección deliberada del Yiddish de Lodz como su lenguaje, de repente me acordé de algo que tenía totalmente olvidado. Mi familia, el Yiddish era absolutamente lituano y vilnaí, y muy conscientes de eso. Escuchaba mucho a Gigan y Schumacher en la radio y después discos. Y lo que yo recuerdo ahora, que para mí, los mayores de mi familia, el dialecto yiddish de Gigan y Schumacher formaba parte de la comicidad de ellos dos. O sea, precisamente por no ser el yiddish oficial, ¿verdad? Del yiddish de Vilna. No sé si cabe la pregunta, pero ¿es una cuestión objetiva que le pasó a mi familia o eso realmente funcionaba también para otro público? Gracias, Florinda, bueno verte y gracias por la pregunta. Bueno, cuando ellos comenzaron con esta decisión, comienzan en Lodz, ¿sí? O sea, obviamente el público era un público de Lodz. Pero lo que comentás es interesante porque me hace recordar, o sea, cómo depende quién es el oyente, ¿no? Y de ahí parte la interpretación y cómo es la mirada. Es bastante entendible lo que decís, que el acento se convierte en parte de lo humorístico de ellos. Ahora, Gigan y Schumacher, cuando están en Rusia, en la Unión Soviética, y digamos, una de las críticas que tienen es que ellos siguen representando al judío del este y al judío burgués polaco. Gigan y Schumacher deciden crear un personaje que se llama Iche Meyer, que representa al judío polaco. Y en realidad no es que hace muchos cambios sobre la representación del judío polaco ortodoxo, pero él sí hace ciertos... él lo presenta de una manera en que se convierte lo que no era cómico en un personaje cómico que le permite a la judeidad de la Unión Soviética mirar con un cierto no desprecio, no me sale ahora la palabra exacta, como un digamos, esta parte cómica, ¿no? Los ven no desde el humor cercano que Gigan y Schumacher hicieron cuando crearon los personajes, sino como con esa parte más despectiva, y ellos utilizan eso como una de las maneras de asociarse a la mirada del espectador crítico. No sé si me explico lo que estoy contando. Si no, lo intento en otro momento porque una pena el tiempo. en un cafecito, Florinda. Ay, qué suerte que tiene. Una cosa que a mí me parece interesante que tiene que ver con esto de cómo en cada lugar suena distinto, ¿no? Duvati habla bastante de ese sentido de territorialidad que es un poco diferente al que vos usás en el libro, pero como en un lugar determinado o en un grupo determinado las cosas se resignifican y a veces no tanto. A mí me causaba gracia porque volví a raíz de esto a mirar algunas entrevistas que hice yo o que hizo gente de mi equipo, y había Gerardo, bueno, alguien me decía que no, vinieron Gigan y Schumacher, y no sabes, hacían toda una crítica a la burocracia, a todo lo que tenemos que pagar en impuestos. Y yo leyendo tu libro pensaba, claro, ellos tenían, no es que lo hablaban desde Argentina, habrán adaptado algo, se habrán interiorizado, pero mirá cómo vieron esto, y era algo que ellos venían pensando, y en cada lugar parecía que era para ellos, porque eso suele suceder, que la gente se queje porque tiene que pagar, que bueno, ese tipo de problemas que ellos señalaban también sonaban como si fuera para cada lugar.
Es un poco diferente que lo que dice Florinda, pero me parece que va como vinculado. Las lecturas que en cada lugar se hacían. ¿No, Juan? Sí, sí. El único momento que yo encontré que realmente, que Gigan menciona que no logra realmente adaptar a la localidad, es cuando él hace la crítica, trae una mirada crítica digamos, a los personajes políticos israelíes, que era algo naturalmente que ellos llevaban a cabo acá en Israel, pero cuando lo presenta en Estados Unidos no lo puede hacer. O sea, la crítica es totalmente inaceptable. Y digamos, ahí dice incluso, si yo sigo criticándolos me van a linchar. Y ahí es un momento donde, digamos, él cambia el tono crítico para poder ser recibido por el público, digamos, judío de Estados Unidos. Pero sí, siempre adaptaban, eran maestros en adaptar los contenidos a lo local. A la situación local, sí. Y hablarle a la gente, esa preocupación por el público, ¿no? A mí me gustó mucho esto que escribiste, Diego, sobre cómo Gigan quería que él había trabajado en la industria textil y él quería que los obreros textiles pudieran entenderlo, que no ser de vanguardia. Si ser de vanguardia quería decir que no vayan al teatro la gente común, porque sentían ya desde desde el mismo afiche o de la misma convocatoria que no los incluía, que era de algo que no iban a entender, no iban a ir. Y él quería que fueran. Eso a mí me parece como súper interesante para pensar, por cómo pensar, para qué hacían teatro, ¿no? Hay una alarma, hay algo. No, Siempre se escucha. Siempre. Yo estoy cerca de la Ciudad Vieja, así que se escuchan siempre. Leo Senkman, ¿tenías algún comentario o pregunta? Sí, más que comentario, una enorme satisfacción y felicitaciones a Diego y a Susana por un tema muy sencillo. Yo no leí el libro, creo que la mayoría de los espectadores y participantes no leyeron el libro, pero ustedes tuvieron la potencia de visualizarlo, de alegorizarlo, de metaforizarlo. Y sobre todo voy a tomar dos aspectos. Vuelvo a decirlo, ni escuché, nunca los vi, ni a Gigo ni a sus maestros. Supe de ellos, por supuesto, mucho más tarde, cuando yo empecé a leer sobre la historia del teatro Yiddish, pero no es la experiencia, por ejemplo, de Aarón, ¿no? que contaba, ni mucho menos la experiencia de Susana o de Diego, o de Florinda también. Sin embargo, hay dos aspectos que me parecen muy potentes, ¿no? Uno es la idea del territorio autónomo, que yo lo llamaría el territorio portátil, que reemplaza a la Torá portátil, que era un poco la gran alegoría, ¿no es cierto?, de los que no hacían teatro, los que hacían Rabanut, los que vivían de acuerdo a la halajá, de acuerdo al judaísmo halájico tradicional. Y que ese, digamos, territorio portátil lo llevan por todo el mundo, en diferentes territorios, en diferentes también lugares, hasta la Unión Soviética, no solamente en Polonia, y también lo llevan a Israel. Yo como israelí me pregunto, ¿qué significa vivir en un territorio portátil en lo que sería la tierra prometida? ¿Qué promesa es esa que nos hace a nosotros, gente como Schumacher, teatralizar, dramatizar y también hacer sátiras y comedias utilizando un territorio portátil? Este es un tema que me parece muy rico y que merecería, y muy actual, by the way, muy actual, y que merecería, me parece, que nosotros, los que no hemos leído el libro, lo leamos y también hagamos una intertextualidad con otros libros, con otros textos, con otros dramas y con otro teatro. Y me gustó por eso, Susana, cuando tu lectura es una lectura desde Argentina, donde no solamente aparece Polonia, ni Rusia, ni Israel, sino también aparece lo argentino. El otro tema, decía que era dos, uno es el territorio portátil
y la otra es el gran tema del exilio. Mi tema, vamos a decir así, porque es un tema que estoy analizando desde hace muchos años y escribiendo sobre ese tema. Yo creo que la manera de plantear ese exilio, a diferencia de los dramáticos desarrollos y las tonalidades trágicas de algunos escritores judíos sobre el galut, está hecho con una simpleza y con una alegría y con una vitalidad dolorosa, me parece. Ustedes me van a corregir, y esta es la pregunta a Diego. Si es una manera de hablar sobre el exilio, una manera de representar el exilio, no de hablar, de representar el exilio con ese famoso humor judío, pero que en el caso de ellos va más allá de la sátira, por lo que escuché, o va más allá también yo diría, de la crítica, ¿no es cierto? Y esta es la pregunta que me gustaría que ambos me contesten. Susana, primero. Bueno, yo cuando lo escuchaba, mientras vos vas pensando, mientras lo escuchaba, que de verdad era súper interesante, como siempre que habla de Leonardo, pensaba en ese final como de payaso triste, esa amargura, ¿no? Esa no encajar, cansa no encajar, se hace duro no encajar, no poder estar en el país que uno eligió y que se le prometió, como uno de verdad es. Yo no viví el exilio, así que del exilio no puedo, no lo estudié tampoco, pero se siente tan fuerte leyendo, ¿no? No solo tu análisis, sino también los fragmentos que vos ponés de sus reflexiones, las reflexiones de Gilligan y de algunos de sus trabajos, ¿no? Para mí es esa sensación de no estás más donde, no existe más lo que era tuyo, no tenés vuelta a ese lugar. Pero siempre hay como una mirada, durante mucho tiempo hay una mirada hacia que es algo que vas a construir algo bueno. Lo que pasa, a mí me mata, les estamos spoileando todo el libro, pero igual léanlo, porque está escrito magistralmente, así que por más que les contemos, vale la pena leerlo. Pero hay un momento en que para mí es como un quiebre durísimo. No poder llegar ya más. Alguien que se preocupó, un dúo que se preocupó tanto por incidir en los espectadores o por qué quieren escuchar, qué necesitan, qué hacemos todos juntos, espectadores y actores, y de pronto ya sentir que no llegas más. Quieren que te bajes del escenario, que ya no hablas de lo que el otro quiere escuchar. Ese para mí es el mayor exilio para un actor, ¿no? Tal vez es Moisés, ¿viste? No ser el líder y no poder llegar a la tierra prometida. No, quedarte ahí. Que no es para vos, o sea, es para otros y no para vos. Es durísimo ese asunto. Yo, así contestándote de alguna manera, Leo, muchas gracias por los comentarios y gracias por estar acá. Un placer verlos a ustedes acá y verte a vos en este encuentro. De alguna manera, yo lo que comento en el libro, lo que pienso a raíz de todo este análisis que hice, es que el teatro, el evento teatral, el acontecimiento teatral es justamente el único momento donde existe esa realidad, o digamos, es donde yo llego a decir en el momento que en realidad el Lodge verdadero, incluso cuando actúan en Lodge después de la guerra, el Lodge verdadero está en el escenario, porque el Lodge de afuera del escenario no tiene nada que ver con la realidad, porque los espectadores no están, porque se han ido, porque el Lodge solo ocurre en el momento en que se está que está aconteciendo este evento. O sea, no es solo transportable, sino que es también temporal. Y una de las cosas que también, digamos, yo pienso en relación... el hablar en Yiddish se convierte...
Roskis escribió dice que los habitantes de Sholem Aleichem hablan y luego existen. Y para mí, lo que pasa con Gigan y Schumacher es que si ellos hablan en Yiddish, entonces ellos existen en el exilio. Y el exilio aparece en el momento en que se está aconteciendo este evento. Ellos lo están construyendo y se construye por ese momento. Y eso es lo que permitió a ellos y a esta comunidad de espectadores seguir manteniendo vivo esto que quizás físicamente no estaba más, pero sí estaba no en la imaginación, sino en el hecho teatral mismo. No sé si te contesté, Leonardo. Por supuesto. Yo entiendo como vos de que el teatro es básicamente un hecho que acontece y que acontece de una manera que se repite cada vez que el hecho teatral vuelve. Entonces, lo único que vuelve a aparecer nuevamente de los es cuando ellos lo representan. Está todo destruido o desaparecido. En ese sentido, estoy muy interesado en leer tu libro porque eso de tener un territorio portátil y ser extranjero, sentirse la extranjería de una manera que me pareció al mismo tiempo alegre y al mismo tiempo trágica. Yo no diría trágica, yo diría elegíaca. Aquí hay algo que a mí me fascinaría, por supuesto, porque solamente ahora podemos conocer a esta gente, a estos grandes artistas, gracias al libro tuyo, porque no hay otra manera. Yo no puedo reconstruir el teatro viendo un pedazo de película, ¿no es cierto? Sino tengo que imaginarme a través de las sugerencias de tus alegorías, de tus metonimia, cuándo es metonimia y cuándo es alegórico. En fin, muchas gracias. De nada, igual, solo voy a cerrar sobre tus comentarios con otro de los descubrimientos a partir del fallecimiento de Lidia, que es de alguna manera muy simbólico, ¿no? Pero uno de los pasaportes que tiene Schumacher y que tenía Gigan seguramente es un pasaporte no argentino. O sea que la definición digamos, la definición de lo nacional aparece a través de la negación, del no soy esto, ¿qué soy? ¿No? Entonces, o sea... el no ser. El no ser esto o sea, pero a partir, o sea, el documento es tan simbólico y tan literal en su mensaje, digamos, pasaporte no argentino. No tengo acá la foto a mano, pero y así andaban por el mundo varios años con ese pasaporte. Se los puede pensar como estadísticamente eran un imposible, o sea, sobrevivieron a la Shoah. El Yiddish de ellos sobrevivieron como dúo, siguieron trabajando durante tantos años juntos, o sea, ellos hicieron lo que prácticamente ningún otro hizo. Y en eso no hay un ser a través de la negación. Creo que nos quedan 8 minutos, no sé si esto se corta automáticamente, así que mejor que redondeemos. Así no nos dejan con la palabra en la boca. ¿Alguien tiene algún comentario más o pregunta? Bueno, les quiero agradecer enormemente, Diego, Susana y a toda la audiencia. La verdad que fue un placer, yo me la pasé muy bien. Espero que sigan asistiendo, siendo parte de Simañá. El próximo encuentro a confirmar está programado para el 12 de julio con el libro de Manuel Tau, que acaba de salir. De todos modos hay que confirmar y ya recibirán las invitaciones correspondientes. Muchísimas gracias, Diego y Susana. Quédense unos minutos más conmigo. Gracias a todos. Muchas gracias, Cintia, en nombre mío y de Susana. Y gracias a Lajsa. Sí, ya lo dijo Diego. Y realmente me emociona mucho ver caras
de profesores. Ustedes pueden decirse, nos tomamos un cafecito, pero desde acá, ay, qué ganas de irme a tomar un cafecito. Con muchos y muchas de los que están acá. Bueno, les mando un abrazo grande. Chao a todos, muchas gracias.